Así que, mis queridos, sin más que decir, quiero invitarles a buscar, por favor, que me acompañen allá en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24. Vamos a considerar en el día de hoy el tema que tiene que ver con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. En este punto sería parte número 2. La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, parte número 2. Vamos a mirar juntos en la palabra del Señor en el día de hoy. Acompáñame en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24. Vamos a mirar juntos versículos 27 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Observa el verso 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo. ¿Con qué? Con poder y gran gloria. Último versículo. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Bendito Padre Celestial, en esta hora, Señor, hemos abierto tu palabra y queremos pedir tu gracia, tu bendición, al considerar el consejo de ella, pidiendo, Señor, que tú des de tu gracia a tu siervo, al compartir de tu palabra, Señor, y que todo lo que digamos, Señor, y hagamos, sea también para tu gloria. Encomiendo este tiempo, entonces, en tus manos, orando a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que hacer, cuando hablamos del segundo venimiento de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que hacer algunas distinciones que son importantes. Les recordaba en el estudio anterior que tenemos que hacer una distinción entre el rapto de la iglesia y la revelación, que a ambos acontecimientos se le llama la segunda venida de Cristo, pero nosotros queremos hacer una demarcación. Creemos que el segundo retorno de Cristo a la tierra consta en dos partes. ¿Y por qué en dos partes? Porque es la forma que creemos que armoniza el traslado de la iglesia, el tiempo de la tribulación y el retorno visible de Cristo a la tierra. Creemos que en el traslado de la iglesia, el rapto, arrebatamiento, en el cielo la iglesia enfrentará dos cosas, el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero. Luego que la iglesia haya enfrentado en el cielo el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero, en ese tiempo sobre esta tierra vendrá un tiempo de prueba llamado en las Escrituras como el tiempo de tribulación, la última semana de Daniel, el período de la gran tribulación, que durará 7 años acorde a la profecía de Daniel capítulo 9, verso 27, que por otra semana. Mientras la tribulación está en la tierra, los creyentes gozamos del reconocimiento de Cristo, se prepara la iglesia, las bodas del Cordero, y al final del tiempo de la tribulación, como lo presenta el libro de Apocalipsis, desde el capítulo 6 hasta el capítulo 18, encontramos tiempo de tribulación y gran tribulación. Llegando al capítulo 19, el escenario cambia porque ahora viene el retorno de Cristo a esta tierra montado en un caballo blanco, lo que nosotros le llamamos la revelación de Cristo. Viene acompañado Cristo ¿con quién? Con la esposa que ya se ha ataviado, que ya se ha casado y viene a esta tierra para celebrar las fiestas de las bodas del Cordero, que no será que otra cosa que el reino milenial. Dios mediante, próximo estudio, próximo domingo vamos a considerar el tema del milenio, el reino milenial.
Teniendo esto en mente entonces, esa distinción, esa demarcación, cuando hablamos de la segunda venida de Cristo, acá nos referimos al retorno visible de Cristo a esta tierra. ¿Recuerdas en Hechos capítulo 1, versos 8 al 11, cuando los discípulos ven que el Señor Jesucristo, ¿qué hace? Asciende a los cielos y lo cubre una nube. Los mensajeros del Señor le dijeron a los discípulos: varones galileos, ¿qué estáis mirando? Este mismo Dios, oh Señor, que ha sido tomado a sí mismo, que volverá a venir. Y corresponde, escúcheme bien, con la profecía de Zacarías capítulo 14, donde el Señor Jesucristo viene a esta tierra, pone sus pies sobre el monte de los olivos, y el monte de los olivos, ¿qué hace? Se parte y se abre. Con eso en mente, y hemos dicho ya, considerando la segunda venida del Señor Jesucristo, vimos algunas características que son interesantes. En primer lugar, al observar versos 27 y 28 de Mateo capítulo 24, vemos que el retorno del Señor Jesucristo será, que su venida será pública. Y el Señor utiliza dos ilustraciones: la señal del relámpago, como se ve de un extremo hacia otro extremo, y la señal de las águilas, donde estuviera el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. Luego consideramos la segunda descripción del retorno de Cristo, la segunda consideración, que tiene que ver con su venida será punitiva, en el sentido de que vendrá ya no a salvar al mundo, ya no vendrá a morir en la cruz, sino que Él vendrá a establecer su reino, y Él regirá las naciones ¿cómo? Con vara de hierro. Vara en las Escrituras puede simbolizar el instrumento físico del pastor o el cetro de un rey. Vara habla de autoridad y vara también habla de disciplina. Lo ves esos conceptos en el libro de Proverbios. Y su venida será punitiva porque Él vendrá a juzgar ¿a quién? A las naciones, y también juzgará a su pueblo, la nación de Israel, para entrar los que sobrevivan al tiempo de la tribulación, entrar en vida al reino milenial. Su venida será pública, su venida será punitiva, pero también su venida será portentosa. ¿Por qué decimos portentosa? Porque cuando el Señor Jesucristo venga, al mirar verso 29, porque como dice las Escrituras, portentosos, al mirar el verso 29 y 30, inmediatamente después, verso 30, e inmediatamente después, dice el texto, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él. Ya al observar el verso 29 dice, porque como el verso 30, y el siervo, estoy yo perdido, perdón, acá está, capítulo 24. Entonces, inmediatamente, verso 29, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol, ¿qué va a hacer? Se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas del cielo caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán ¿qué? Conmovidas. Algo va a ocurrir en el cielo. Algunos comentaristas dicen que se pasará como un paño oscuro en las regiones estelares, se oscurecerá, y en medio de esa densa oscuridad, si hay oscuridad en el cosmos, también habrá oscuridad en la tierra. A lo lejos ven una señal visible. En cuarto lugar, su venida será personal. ¿Por qué decimos personal? Dice el texto entonces, y esa palabra que utiliza Mateo, entonces, describe algo ocurre previamente y luego viene una consecuencia. Lo que dice el verso 29, que hay oscuridad. Y en esa oscuridad entonces aparecerá ¿qué cosa? La señal del Hijo del Hombre. ¿En dónde? En el cielo. ¿Sabes que algunos comentaristas católicos creían que iba a aparecer el símbolo de la cruz en el cielo? O algún otro tipo de fenómeno. El símbolo que va a aparecer es sencillamente la propia persona de Cristo Jesús. Viniendo ya a esta tierra, Él será esa señal. De esta forma, cuando Él aparezca, cuando los ojos de los hombres de toda la humanidad lo observen, se cumplirá lo que los discípulos le preguntaron en verso 3. Si estás en Mateo capítulo 24, ellos le preguntan, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y qué más? Y del fin del siglo.
El siglo acá en verso 3 al final no se refiere a un periodo de 100 años, que sería un siglo, sino que se refiere al concepto de los hebreos, que ellos creían que antes del Mesías había una forma de vida y después con el Mesías habría una forma de vida diferente. Los discípulos acá están creyendo aún todavía. ¿Recuerdas que Jesús le dice que tiene que ir a Jerusalén y que tiene que padecer y que tiene que morir? Ellos no entendieron el concepto de muerte. Ellos creen que Jesucristo va rumbo a Jerusalén para establecer el reino. Y es eso lo que ellos le preguntan. Ahora, en la profecía, Jesucristo dice que cuando Él venga, será su persona. Ya explicaba el domingo anterior del engaño de la Trinidad satánica durante este tiempo. Ahora, cuando Él venga, que es una venida pública, que es una venida punitiva, que es una venida portentosa, con señales, que es una venida personal, también su venida, por así decir, será proactiva. En el sentido que en la tierra, en la humanidad, en los seres humanos, producirán reacciones, producirán cosas. Y de hecho, al mirar el verso 30, y entonces dice, lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Habla de las tribus de la tierra, habla de la humanidad. Y va a producir en la humanidad reacciones. En términos generales, las reacciones van a ser dos. Dios en la antigüedad ya había profetizado lo que su pueblo, la nación de Israel, haría en el retorno de Cristo, del Mesías, o en su venida a la tierra. De hecho, Zacarías dice lo siguiente en el capítulo 10. Observa cómo se describe aquel momento. Zacarías, capítulo 12, 13, 14, son futuros y hablan del futuro, de la segunda venida o el advenimiento o la revelación de Cristo. Zacarías en capítulo 12, verso 10 dice lo siguiente: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén, que va a derramar Dios, espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí. ¿A quién qué? ¿Qué dice el texto? Traspasaron. ¿A quién traspasaron? Esto será entonces después de su muerte. Y después de su muerte tiene que haber una resurrección. Y después de la resurrección, ¿qué hizo el Señor? Se fue al cielo. Y el Señor vendrá en algún momento. Por lo tanto, claramente, esto no puede ser espiritualizado. Esto ocurrirá. El Señor Jesucristo vendrá. Y dice, ¿y a quiénes traspasaron? Y mira lo que va a ocurrir cuando Él regrese. Y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran ¿qué? Llanto. ¿En dónde? En Jerusalén. Y se ilustra como el llanto de Adad Rimón en el valle de Megiddo. Este es un texto increíble, porque muchos judíos reconocerán entonces que el que está viniendo con poder y gran gloria es el mismo que crucificaron. ¿Recuerdas que a los suyos vino y los suyos no la recibieron? Es por eso que su venida traerá a esta tierra consecuencias, será proactiva, producirá cosas. Primera reacción que producirá: un reconocimiento. Mira cuáles son las reacciones que vendrán. Producirá un reconocimiento. Capítulo 23, verso 39, cuando Jesús dice a la nación de Israel: he aquí vuestra casa os es dejada desierta. ¿Qué estaba ocurriendo? El rey, el Mesías, se iba. ¿Vuestra casa os será dejada desierta para siempre? ¿Por siempre? No. Hasta que digáis. ¿Quiénes dicen? La Jerusalén, la nación de Israel, un grupo, un remanente, diga qué cosa. Ahí lo dice: bendito el que viene en el nombre del Señor. En otras palabras, realmente hagan un reconocimiento del que viene es el Mesías. Días antes de esta declaración,
Nuestro Señor Jesucristo había entrado en Jerusalén. ¿Y qué hizo la nación de Israel? Pusieron palmas, telas y gritaron, Hosana, reina sobre nosotros, pero ellos tenían un concepto equivocado de su reinado. Querían hacerlo rey por los panes y los peces, por los beneficios, pero no porque reconocían que realmente Él era ¿quién? El Mesías. Jesús se los dice. Entonces, en su revelación, en su retorno visible, un grupo de judíos, creo que son creyentes que reconocen, que entendieron y que lograron, escúcheme bien, sobrevivir durante el tiempo de la tribulación, porque ellos serán perseguidos a muerte. El anticristo, Satanás, la bestia, el falso profeta, perseguirán a los judíos a muerte. ¿Por qué? Porque el reino fue prometido a ellos. Y si Él elimina a los judíos, ya no hay rey que venga a cumplir, ¿qué cosa? Las promesas. Pero el Señor dijo que Él viene otra vez. En ese momento, cuando el Señor Jesucristo venga y la nación hebrea lo vean y reconozcan que es Jesús el Cristo, como le dice Pedro, ustedes mataron al autor de la vida, pero el Señor, el Dios Padre, lo ha hecho Señor y Cristo. En ese momento se pondrá fin a la profecía de Romanos capítulo 11, verso 26, que dice, y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Y el verso 27 dice, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Porque en ese momento del retorno visible de Cristo a la tierra, presta atención, se cumple el tiempo de los gentiles. Y Dios ya vuelve a tratar directamente. Entonces, en su retorno va a producir cosas. Un grupo lo va a reconocer. ¿Quiénes estarán ahí? Sin duda alguna, los 144,000 judíos que dieron testimonio en el mundo entero. ¿Quiénes más? Todos los que han creído mediante el ministerio de ellos. Y toda la humanidad que respondió positivamente a ese último llamado del Evangelio. Pero por otro lado, no solamente será punitivo en el sentido de reconocimiento, sino que habrá muchos corazones que a pesar de lo que han visto durante esos 7 años, esos juicios, esas tribulaciones, su corazón, lejos de ablandarse, se va a endurecer aún más. ¿Qué ocurrió con Faraón? ¿Qué ocurrió con él? Su corazón cada vez se endureció más. Multitudes rechazando. Observa el verso 30. Y entonces, cuando Él viene, unos proclaman, unos reconocen, pero otro grupo, entonces, ¿qué dice el texto? Lamentarán. El término lamentar acá es golpearse el pecho. ¿Viste? Cuando hay alguna catástrofe. Yo me acuerdo en mi país cuando ocurrió el terremoto en Chile, 83, 85, no recuerdo bien la fecha, la gente de rodillas golpeándose el pecho, mirando al cielo. Pero después de eso, no hubo ningún cambio y arrepentimiento. Aquí hay sencillamente un golpe de pecho, un lamento. Dice, y lamentarán todas las tribus de la tierra. ¿Ves el concepto general? Algunos caerán quebrantados, reconociendo la necesidad de perdón divino. Pero para ellos en ese momento ya será ¿qué? Demasiado tarde, como aquellos hombres cuando ven que el arca de Noé se cierra y comienza desde el cielo a desatarse las lluvias. Ahí recién clamaron y pidieron, ábrenos. Pero Dios ya había cerrado ¿qué? El tiempo. Lamentarán, dice Apocalipsis 1:7, harán lamentación, duelo, harán duelo. Este lamento tiene que ver con la desesperación y la ansiedad que inundará los corazones de quienes rechazaron durante toda su vida el Evangelio, los cuales desde ese punto en adelante sufrirán pena irreparable o irreversible. Observa las palabras de Isaías en el capítulo 2, verso 19. Dice Isaías capítulo 2, verso 19. Y se meterán en las cavernas
de las peñas y en las aberturas de la tierra, por la presencia temible de Jehová y por el resplandor de su majestad, cuando Él se levante para castigar, ¿qué? La tierra. Mira lo que van a hacer. Pero no hay arrepentimiento. Otros endurecerán más aún sus corazones y empuñarán sus manos en contra del cielo. ¿Recuerdas el Salmo capítulo 2? Se unirán para negar y oponerse a Dios. Rompamos nuestras ligaduras. La reacción a los últimos tiempos, escúchame bien. En el capítulo 16 de Apocalipsis se desatan la última trompeta que abre 7 copas. Esas últimas 7 copas son muy paralelas a las plagas en Egipto, que son juicio tras juicio, dolor tras dolor, pero lejos los hombres de arrepentirse, observa las reacciones de ellos. Capítulo 16 de Apocalipsis, verso 9. Y los hombres que se quemaron con el gran calor, ¿y qué hicieron? ¿Qué hicieron? Blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas. Y mira lo que dice el texto. Y no se arrepintieron para darle ¿qué? Gloria, reconocimiento. Observa el verso 11 del capítulo 16. Y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras. ¿Y qué dice el texto? Y no se arrepintieron de sus obras. Es decir, que el corazón de ellos se endureció cada vez más. ¿Qué va a pasar con esa generación? Observa cómo lo describe Pablo en su segunda carta a Tesalonicenses, en el capítulo 1, verso 8 y 9. En llama de fuego, ¿para dar qué cosa? Retribución. El término retribución equivale a justo pago, pero aquí tiene un tenor negativo. Para darle el castigo que merecen, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Verso 9, ¿qué va a pasar con ellos? Los cuales sufrirán ¿qué? Pena. Pena aquí no es dolor. Pena aquí tiene sentido legal. ¿Qué significa? Castigo, penalidad. Pena de eterna perdición. Excluidos, enajenados, apartados de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Sabes que solo un ser humano, solo un ser ha experimentado esto, esa separación? ¿Y fue quién? Nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Y lo pagó para que usted y yo, la humanidad, podamos obtener el perdón, la gracia y la vida eterna. ¿Ves cómo su venida será proactiva? Producirá reconocimiento en algunos, pero en otros producirá rechazo y no se arrepintieron. En sexto lugar, su venida será poderosa. No solamente portentosa con señales, sino que también su venida será poderosa. Y verán ¿a quién? Al Hijo del Hombre, el mismo, el que fue crucificado, el que fue rechazado, el que fue menospreciado. Isaías 53 lo dijo: varón de dolores, experimentado en quebranto. ¿Quién ha creído a su anuncio? ¿Sobre quién se extenderá el poderoso brazo de Jehová? Lo veremos, mas sin atractivo para que no lo deseemos. Vino a los suyos y los suyos le rechazaron. Y en el día de hoy la humanidad sigue rechazando a la persona de Cristo Jesús. Pero un día, Él mismo, el rechazado, el odiado, aquel que no es estimado, no fue oído ni creído, el Hijo del Hombre. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo. Y yo creo que las nubes del cielo, más que describir la composición gaseosa, describen el esplendor de gloria que rodeará a la persona de Cristo Jesús cuando Él venga a la tierra. Sí vendrá un rey. La primera vez que vino el rey nació en el anonimato. ¿Dónde nació Jesús? En una artesa, un lugar que le daban de comer a los animales. El pesebre que hoy conocemos, figurita de paja, era el lugar donde comían los animales. Ahí acostaron al Rey de Reyes y Señor de Señores.
En esta tierra, todo hijo de un monarca, ¿cómo nace? Como dice el dicho, en cuna de oro. Pero nuestro Señor Jesucristo, en el completo anonimato, casi al borde de la indigencia, ahí nace el Rey soberano. Pero esta vez, cuando Él viene, ya no viene en esa humildad y humillación. Ya Él viene para establecer su reino. Y esto corresponde a lo que vio Daniel en el capítulo 7. Daniel en el capítulo 7 tuvo una visión y dice el verso 13, miraba yo en las visiones de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Verso 14 dice, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones, lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será ¿qué? Destruido. Eso aunque no se ha cumplido. Es por eso que Mateo dice que el Señor Jesucristo vendrá en las nubes con poder y gran gloria. La palabra usada para poder, allí en el versículo, tiene que ver con descripción de dunamis, de aquello que produce energía, que es algo poderoso. Es por eso que Jesús vendrá en primer lugar a esta tierra poderosamente para dar retribución, castigo. Observa lo que dice Mateo capítulo 16, verso 27, profetizando, anunciando Jesús sobre esta venida. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre. ¿Con quiénes? Con sus ángeles. Y entonces, ¿qué hará? ¿Ven la retribución? Pagará a cada uno conforme a sus obras, en ese retorno visible. Vemos que muchos serán destruidos por el poder de Cristo cuando Él venga sobre esta tierra. De hecho, Apocalipsis capítulo 19, verso 15 dice lo siguiente, y de su boca que sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y yo a veces pensaba, ¿cómo va a salir una espada? Y me lo imaginaba, de su boca, y la va a mover la lengua y los va a cortar. No, no necesita una acción física. Sencillamente, ¿qué necesita? Su palabra es suficiente. Porque su palabra da vida y su palabra también quita. Y mira, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. En aquel tiempo las naciones se van a reunir en el valle de Josafat. Y ahí estarán reunidos para pelear en contra de aquel que viene. Y el Señor sencillamente avanzará en su caballo. Y mientras él avance, la mortandad va a quedar. Y él al cabalgar hacia Jerusalén, la sangre va a salpicar hasta los jinetes. ¿Te acuerdas cuando les preguntaba la semana pasada quién quiere venir a esa gran cena de las aves? ¿Ok? Dice el verso 21. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de su boca del que montaba en el caballo, y todas las aves que se saciaron de la carne de ellos. ¿Por qué? Porque su venida, que es poderosa, viene para dar retribución y castigo. Observa las palabras de Zacarías, capítulo 12, verso 9. Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieron contra ¿quién? Jerusalén. Verso 10, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y me van a mirar y mirarán a mí a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, y afligiéndose por quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como llanto entra en Rimón, en el valle del Megiddo, texto que ya leíamos. Y por último, observa Daniel, capítulo 9, que es clave en la profecía. Verso 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Propósito. ¿Para qué? Terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad,
traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo o los santos, al santo de los santos, cumplirse todo. Es por eso que su venida es poderosa, porque Él viene en este caso viene a dar retribución a los que no creyeron y viene, escúcheme bien, a restaurar la tierra. ¿Sabe por qué? Tal vez lo vamos a alcanzar a ver en el siguiente estudio del milenio. Durante el reino milenial. Tú sabes que actualmente dicen los estudiosos que el 65% de los científicos de esta tierra están dedicados más que a curar, más que a sanar, a cómo destruir. Dios dice en su palabra, en las profecías sobre el reino, que todo instrumento de guerra será utilizado para labrar la tierra. Imagínate cómo será ese tiempo. El malo va a estar atado, no va a haber maldad, no va a haber homicidio, y el que mata va a ser enjuiciado inmediatamente. No habrá una dictadura totalitaria, habrá una monarquía, pero esa monarquía será justa, porque las naciones podrán venir y adorar al rey. Dice las Escrituras que vendrán de año en año a presentar adoración al rey, y habrá justicia y equidad, y toda la tierra será llena del conocimiento de Jehová. Habrá una gran bendición. El niño jugará junto a la cueva del león, y el león se va a pasear con el cordero. Hoy es imposible. Pero en el reino habrá un cambio ecológico tremendo. Volverán los animales todos a ser herbívoros. Ya no habrá ese temor que Dios puso en los animales después de la caída y del diluvio, donde el animal siente temor, y al sentir temor del hombre, ¿qué hace el animal? Por instinto, protegerse, y al protegerse, ataca. En ese tiempo habrá un equilibrio. El niño va a poder tomar la serpiente en su mano y no va a haber temor de la cascabel o de la boa que se lo quiera tragar, porque habrá un equilibrio. La tierra va a producir, dice que el sol va a resplandecer tanto que un racimo de uva será llevado por 2 personas. Será un vergel esta tierra. ¿Sabe por qué? Porque va a haber justicia y paz. Algunos pensadores tienen razón. Gandhi decía que la tierra provee lo suficiente para sustentar a todos sin ningún problema. Pero ¿cuál es el problema? Que el hombre quiere lo que tiene, más lo de él, y lo de ella también. En ese tiempo habrá equilibrio, justicia, porque toda la tierra será llena del conocimiento de Jehová. Habrá realmente temor de Dios. ¿Te imaginas lo que es entrar a un pueblo donde todos aman a Dios? Donde todos se respetan bajo las leyes del principio del reino, pensando en tu beneficio, en el beneficio de los demás. Donde no existan candados ni policías. Donde no hayan cárceles, porque toda esta tierra será justa. Es por eso que cuando Él viene a esta tierra, con retribución, tiene que quitar. Y también viene a restaurar la tierra. Dice Zacarías, capítulo 14, verso 8. Acontecerá, verso 8, también que en aquel día que saldrá de Jerusalén, ¿agua qué? Aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriente y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno, productividad. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre, y todos le amarán. Mira Isaías capítulo 11, verso 6. Morará el lobo, ¿con quién? Con el cordero. Y el leopardo con el cabrito se acostarán. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como en el buey comerá ¿qué? Paja. No come paja. Se come al buey, al animalito. Verso 8, y el niño
de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. Verso 9, no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. ¿Qué cambio más grande? Hoy en día, los ingenieros civiles, los constructores, matemáticamente calculan las cosas de tal forma de robar cemento, robar fierro, y es por eso que viene un movimiento fuerte y las construcciones, ¿qué? Se caen, porque roban. Todos los políticos roban. Imagínate este tiempo, donde todas las cosas serán hechas ¿con qué? Con rectitud, con justicia, con el temor de Dios en su vida. Porque en medio de esta tierra, ¿quién estará? El Rey de Reyes y Señor de Señores. Cristo eliminará todas las enfermedades, sequías, inundaciones, cosechas malogradas, el hambre en todo el mundo, los reveses climatológicos y los desastres naturales serán cosa del pasado. Y el que trabaja la tierra no se va a preocupar de invasión de insectos, de malas lluvias, de malas temporadas, porque la tierra va a producir. ¡Qué maravilloso será eso! Ahora, ¿qué papel jugará la iglesia en eso? Próximo domingo lo vas a ver. Por último, su venida será poderosa para dar retribución, para restaurar la tierra, y su venida será finalmente con participación angelical. Observa el verso 31. ¿Qué dice? Y enviará ¿a quiénes? ¿A quiénes? No los ángeles, sus ángeles. ¿Por qué sus ángeles? Porque hay ángeles de Dios, y hay ángeles de Satanás. Los ángeles de Dios permanecen fieles, y luego de esa rebelión angelical, cuando Lucero, con la tercera parte de los seres, se rebeló en contra de Dios, se decretó, se determinó irremisible e irrevocablemente la condición de los seres angelicales. No hay para ningún ángel caído opción de redención. Y aún más, Dios dice que el reino venidero no fue dado a los ángeles, pero en esta dimensión ahora hay ángeles de Dios y hay ángeles de Satanás. Hemos visto a través del libro de Apocalipsis el ministerio de los ángeles como portadores de los juicios sobre esta tierra, deteniendo o despertando o abriendo sectores e invasiones demoníacas. Ahora el Señor Jesucristo dice, y enviará a sus ángeles. Qué interesante, los ángeles cuando fueron creados, no fueron creados todos por igual como soldados rasos. ¿Entiende la expresión? Sino que fueron creados, por así decir, con rangos. Sean principados, sean potestades, Dios los creó con rangos. Hay querubines, serafines, hay arcángeles, hay ángeles guardianes, hay ángeles poderosos, entre los cuales Dios también creó a uno, el superior de todos, llamado Lucero, pero él se rebeló. Y él levantó un reino paralelo. Y aquí vemos que los ángeles de Dios, ahora, no todos los ángeles están delante del trono de Dios, solo querubines y serafines que son custodios de la santidad de Dios y adoran a Dios. Pero hay otros ángeles que sirven desde el trono hacia la tierra, y el Señor cuando venga, dice, y enviará sus ángeles y con gran voz ¿de qué? De trompeta. Escúcheme bien. Que una mala interpretación hace, trompeta aquí, entonces la misma trompeta de 1 Tesalonicenses capítulo 4, que dice que viene con voz de trompeta. Es error de interpretación bíblica. Uno tiene que mirar ¿qué cosa? Los contextos. Aquí, en Mateo capítulo 24, ¿por qué no puede ser la trompeta que llama a la iglesia al cielo? ¿Por qué? Porque la iglesia ya está ¿dónde? En el cielo. Mateo capítulo 24 y capítulo 25, no está la iglesia en la tierra.
Está hablando del retorno visible de Cristo a esta tierra, con voz de trompeta, y mira, y juntará a sus escogidos. Hay 144,000 esparcidos por toda la tierra durante el tiempo de la tribulación, los que han creído. Juntará a sus escogidos de los 4 vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Interesantemente, Daniel dice lo siguiente. Mira capítulo 12, verso 2. Y muchos de los que durmieron en el polvo de la tierra se despertarán, unos para vida eterna y otros para vergüenza. Creo que cuando el Señor viene a reinar y establece su reino, los santos del Antiguo Testamento resucitan para entrar también al reino. Muchos resucitan. Verso 13 de Daniel dice, y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días, cuando envíe los ángeles y recoja a los buenos. Observa Mateo capítulo 13, tengo que terminar ya. Dice el verso 41, y enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles. ¿Y qué hará? Y recogerá de su reino todos los que sirven de tropiezo y los que hacen iniquidad. Y echará en el horno de fuego, y los echará en el horno de fuego, y allí será ¿qué cosa? El lloro y el crujir de dientes, porque cuando Él venga en forma visible, vendrá a retribuir, a restaurar, pero también vendrá a limpiar la tierra. ¿Y limpiará la tierra para qué? Porque los justos heredarán la tierra, reinen sobre esta tierra. ¿Cuándo? En la segunda venida visible de nuestro Señor Jesucristo. En ese contexto de esas profecías, nuestro Señor Jesucristo dice algo interesantísimo acerca de su palabra. Mateo 24, verso 35. ¿Lo conoce este texto? Los que nos están viendo, ¿conocen ese texto? Mateo 24, verso 35. Creo que todos los creyentes lo conocen. Dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Qué significa? ¿Cuál es el significado? Que la palabra de Dios, que sí o sí se cumplen. ¿Cuál es el contexto de esa declaración? Tribulación y gran tribulación. Cuando los hombres, Salmo capítulo 2, se unan para decir, no queremos nada con Dios. No importa lo que el hombre quiera. Al final se cumplirá ¿qué? Lo que Dios ha dicho, porque el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. ¿Amén? ¿Lo cree? Pero vivimos bajo esa convicción. ¿Sí? Vivimos bajo esa convicción. Termino con 3 o 4 lecciones. Primero, esto nos debe llevar a tener confianza, que Dios cumple sus promesas. ¿Amén? Dios cumple sus promesas. El Señor viene y sus promesas se cumplirán. Esto nos debe dar a nosotros comprensión. ¿Comprensión de qué? Ser entendidos en los tiempos. Y hoy más que nunca debemos estar más confiados y seguros que Dios cuida de nosotros. Amén. No simplemente debemos estar confiados y tener comprensión. También debemos tener otra cosa, que es convicción. Convicción. ¿Y qué es convicción? Es lo que yo creo llevado a la vida práctica. Y es aquí donde tenemos un gran problema, porque mucho es lo que nosotros está en la mente, lo que decimos, pero lo que vivimos es completamente diferente. Y esto nos debe llevar a algo más. Si yo tengo confianza, tengo comprensión, tengo convicción, ¿qué debo tener? ¿Qué debo tener? Compromiso. Compromiso. ¿En qué? En áreas prácticas. ¿Usted está sirviendo al Señor? Porque servimos a nuestros amos, nuestros jefes, porque nos pagan. ¿Usted cree que el Señor no le va a recompensar por su servicio? Pero no tenemos a veces ese qué, compromiso, y un compromiso mayor aún. Míralo conmigo en Romanos capítulo 10, verso 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual
no han creído. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán? Sin haber quien les predique. A veces perdemos oportunidades. Un par de semanas atrás, cuando dimos inicio a transmisión desde este lugar, llegó un muchacho en búsqueda de la iglesia. Él había visto que nuestro horario era a las 11 y nosotros somos a las 10. Justo llegó cuando habíamos terminado. Venía desde Mascot, hizo un viaje hasta acá, porque buscaba una iglesia. Y yo lo digo por vergüenza. Le saludé, le hablé un poco, me despedí porque tenía que hacer. ¿Sabes qué perdí? ¿Sabes qué perdí? No un alma, perdí la oportunidad de predicarle el Evangelio. Porque tenía que salir o tenía que hacer otra cosa. ¿Cuántas veces perdemos esa oportunidad? ¿Cómo creerán? Sin haber quien les predique. Usted conoce el calendario, conoce el programa, sabe que el Señor viene. ¿Cómo debe afectar nuestras vidas? Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu amor, también por tu cuidado, por tu gracia y también por tu misericordia y por lo bueno que tú eres, y por concedernos, Señor, esta oportunidad de poder estar juntos y, Señor, escuchar el consejo de tu palabra. Quiero darte gracias, Señor, y pedir tu bendición, tu cuidado. Y ahora, Señor, en esta comprensión que tú nos das, que asumamos un compromiso, que aunque en lo poco seamos fieles, tú en lo mucho siempre nos vas a poner. Recibe tu la gloria, pues oramos a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.